Bueno, pues buenos días, tengan todos. Muchas gracias por unirse a este espacio. Este webinar se brinda en el marco del proyecto de prevención de residuos marinos en el Mar Caribe, como lo conocemos PROMAR, y el marco de colaboración entre CEGESTI y ACICLAS. En el webinar de hoy se nos compartirá información sobre que lo hemos denominado modelos de negocio de economía circular en la industria plástica. Para quienes no me conocen, mucho gusto. Mi nombre es Anya Ramírez. Yo soy la directora ejecutiva de la Cámara de la Industria del Plástico, más conocida como ACICLAS. Y bueno, antes de arrancar, vamos a pedirles por favor a los que están acompañándonos muy amablemente el día de hoy que puedan mantener sus micrófonos apagados y no utilizar la cámara en el mejor de los casos para mejorar el ancho de banda. La dinámica de hoy va a ser que nuestro expositor va a dar su presentación y mientras tanto, si alguna persona tiene una duda o consulta o comentario, puede irla indicando en el chat. Destinaremos unos 10 minutos al final de la presentación para dar la lectura. Además, les recordamos que el webinar está siendo grabado. Bueno, pues como les indicaba, la sesión de hoy, Modelos de Negocio y Economía Circular en la Industria Plástica, es parte de nuestra alianza con CEGESTI y realmente para CIPLAS es algo que nos enorgullece y nos entusiasma de poder colaborar con nuestros asociados en todo lo que tiene que ver el camino hacia la transición de la economía circular. Para nadie es un secreto que vivimos retos vivimos días muy retadores y desafíos, y el sector de la industria plástica pues es una de ellas. Y bueno, en esa búsqueda de tener mejores herramientas y estar mejores informados para la toma de decisiones, tenemos hoy al expositor Carlos León Prefecto de Sustain, quien nos va a estar presentando el webinar el día de hoy. Nuestro expositor es ingeniero industrial con estudios avanzados en ingeniería de materiales y fabricación de la Universidad Pública de Navarra. Actualmente es cofundador en Sustain, es mentor y profesor de economía circular y Cradle to Cradle, especializado en el desarrollo de estrategias de transición de la economía circular, análisis de ciclo de vida y diseño de productos y servicios para la economía circular. Sin más por el momento, vamos a dejarle la palabra a don Carlos. Don Carlos, mucho gusto y buenos días. No te escuchamos, no te escuchamos. Ahora sí, ¿se me oye bien? Perfecto. Sí. Buenos días a todos y a todas. Buenas tardes desde España. Es un placer para mí poder participar en esta jornada y tratar de transmitirles un poco nuestras experiencias y algunas cosas que se están haciendo aquí en Europa en relación a la implementación de la economía circular para el sector de los plásticos. Me van a permitir compartir la pantalla. Sí. Ahora. Bueno, como decía Angie, soy cofundador y responsable de innovación de Sustain. Somos una consultoría de economía circular basada en Barcelona y en Pamplona, en España. Estamos participando en diferentes proyectos europeos de innovación, uno en especial en relación con el plástico, con el poliestireno expandido y las diferentes aplicaciones del EPS, fundamentalmente en el sector pesquero. Desarrollamos servicios de consultoría y formación para diferentes tipos de compañías, empresas de diferentes tamaños y administraciones públicas, y bueno, voy a contar un poco algunas cosas más relevantes que vemos en torno a la industria plástica y la implementación de la economía. Bueno, como ya veíamos en el vídeo que estaban poniendo anteriormente, bueno, la contaminación de plásticos a nivel mundial es un hecho, especialmente en algunos países llamados menos desarrollados, es donde se ve la mayor parte de la contaminación, ¿no? Digamos, desde Europa estamos produciendo productos que contienen plásticos en diferentes materiales
y se están exportando a diferentes países, en algunos de los cuales no existen sistemas de gestión de residuos capaces de reciclar o de recircular diferentes plásticos, y de ahí que podamos tener una gran parte de la contaminación en ríos de Asia. También es muy relevante, como ya se comentaba en el vídeo, que la capacidad o el volumen de producción de plásticos o de puesta en mercado va aumentando en los últimos años. En 2017 se ponían en el mercado aproximadamente 350 millones de toneladas de plásticos, perdón, en diferentes formatos. Y si seguimos al mismo ritmo, en 2050 se triplicará ese volumen. Y en Europa, digamos, las cifras dicen que se recicla aproximadamente el 30% del plástico, con muchas dudas en algunos países debido a la transparencia y la trazabilidad de los datos, ¿no?, que se dan fundamentalmente desde los sistemas de gestión de residuos. Cada minuto se consumen en el mundo 1.000 millones de botellas, y la desintegración de esos plásticos pues, puede estar en torno a 500 años. Hay un dicho desde hace unos años de la Organización de Naciones Unidas que dentro de 30 años habrá más plástico que peces en el mar, ¿no? Y bueno, otros datos de bolsas utilizadas de plástico y del porcentaje de residuos de plástico que provienen del pack. Siguiendo un poco con el análisis del contexto global, otro dato interesante y es la capacidad de producción y el volumen de producción y de puesta en el mercado de diferentes plásticos. Esta gráfica es bastante representativa de la capacidad de producción en los últimos 65 años, ¿no? 8.300 millones de toneladas que se han producido de plásticos y solo 600, ¿no?, que es aproximadamente un 8% de lo que se ha conseguido. Por lo tanto, casi 5.000 millones de toneladas se desechan, y en la mayoría de los países, en la mayoría de las zonas del mundo, bueno, en algunos van a vertederos controlados, en algunos una pequeña parte se incinera, pero en muchos países, ¿no?, y muy voluminosos en población, pues ni siquiera hay sistemas de gestión de residuos que puedan hacer nada con esos residuos de plástico, y por lo tanto pues quedan abandonados en el suelo o acaban yendo a los ríos y finalmente a los océanos, ¿no? Y acaba llegando a la cadena trófica e incluso se empieza a encontrar en los análisis de sangre de los seres humanos. Por lo tanto, el problema pues, es patente, ¿no? Otro de los datos importantes es que de esas 8.300 millones de toneladas de plásticos que se producen, hay muchos diferentes tipos de plásticos, ¿no? Bueno, poliuretanos, polietilenos, PVCs, poliestirenos, polipropilenos, poliestirenos de alta densidad, de baja densidad, y digamos que las aplicaciones son múltiples en diferentes sectores, ¿no? Aquí vemos que 11% que se utiliza en productos de consumo. También vemos un dato importante y es el tiempo de vida promedio de esas aplicaciones de plástico, que es una de las cosas importantes a la hora de tomar decisiones sobre a qué tipo de plásticos sobre los cuales vamos a tomar medidas, ¿no? El tiempo de uso de los diferentes plásticos. Pero bueno, aparte de estos datos que son un poco antiguos ya, de 2015-2016, una de las cosas más importantes también es que la capacidad de innovación en el desarrollo de productos y mezclas plásticas aumenta de manera muy rápida. Por lo tanto, muchas veces es muy difícil, digamos, incluso analizar el ciclo de vida de diferentes plásticos porque digamos, se innova mucho más rápido que se analiza los impactos ambientales de los. Bueno, esto está ligado con lo que comentaba antes y es la vida promedio del plástico por sector. Aquí vemos que la vida promedio en aplicaciones de packaging o envases, bueno, pues podría estar en torno a menos de un año. A medida que, de alguna manera, sectores de aplicaciones más con tiempos de vida mayores, como la maquinaria industrial o la construcción, el tiempo de vida de estas aplicaciones de plástico pues, puede estar en torno a 20 años o en torno a 30 y la media en torno a 33, 34 años, ¿no? Y eso nos tiene que dar que pensar y nos tiene que dar pistas sobre dónde aplicamos medidas lo antes posible.
¿no? Y aplicar medidas desde la parte del diseño, ¿no? Porque aplicando medidas desde la parte de los sistemas de gestión de residuos estamos aplicando medidas al final del túnel y muchas veces los gestores de residuos o recicladores o sistemas de gestión de alguna manera tienen que adaptarse a productos y aplicaciones cada vez más nuevos para los cuales no tienen preparados sus procesos ni sus tecnologías. Por lo tanto, es muy importante que esos agentes o jugadores, esos players en la cadena de valor de los diferentes plásticos, se involucren en el diseño y desarrollo de materiales y aplicaciones plásticas, porque si no, será muy difícil solucionar el problema. Con soluciones al final del túnel y de alguna manera dando toda la responsabilidad al reciclador o al sistema de gestión de residuos. Ahora les quería contar un poco, de alguna manera, cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Y los diferentes pasos que se han dado en la historia en los últimos 50 años en relación a medidas relacionadas con la protección del medio ambiente, la sostenibilidad y el desarrollo de la economía circular. Allá por 1972, digamos, el Club de Roma publicaba el informe de los límites de crecimiento y empezaban a nacer las normativas ambientales con la Declaración de Estocolmo. En 1987 es cuando nace el concepto de desarrollo sostenible y es la primera definición de sostenibilidad de alguna manera que queda escrita y queda reconocida. A partir de ahí se van sucediendo diferentes cumbres, cumbre de la Tierra, protocolos de Kioto y otro tipo de cumbres de Río, París, etcétera, etcétera. Y hay un punto importante en el año 2000 en el cual se publican los Objetivos del Milenio, que es el precedente a los Objetivos del Desarrollo Sostenible que se desarrollan en 2015. Es un llamado universal de las Naciones Unidas para, digamos, luchar conjuntamente contra la pobreza, proteger el planeta y tratar de que vivamos en paz y en prosperidad. En 2014 en Europa es, por primera vez, la Comisión Europea es cuando se publica un borrador de plan de acción o paquete de economía circular que se actualiza y en 2015 digamos, se publica esa primera versión oficial del plan de economía circular. A partir de aquí se van sucediendo diferentes estrategias que van derivadas de este plan de economía circular y muy aplicable a nuestro caso, como es la Estrategia Europea de Plásticos, de la cual les hablaré un poquito más adelante. Y con todas las iniciativas, en el 2020 se desarrolla el Pacto Verde Europeo, o Green Deal, que es un marco general para tratar de que la Unión Europea sea climáticamente neutral en 2050. Hay 8 áreas diferentes de actuación relacionadas a la protección de la biodiversidad, digamos, lucha contra el residuo alimentario, agricultura sostenible, energía limpia, industria sostenible, construcción y renovación, movilidad sostenible, acción contra el clima y eliminar la contaminación y luchar contra las emisiones o reducir las emisiones. Dentro de todas estas áreas de actuación o policy áreas se van desarrollando diferentes estrategias y en el 2020, digamos, se vuelve a actualizar ese plan de economía circular, ¿no? Con 3 prioridades: el diseño sostenible del producto, la actuación sobre cadenas de valor clave, en la cual juega un papel importante el tema de los plásticos, y luchar contra digamos, la generación de residuos, ¿no? Y tratar de obtener valor de los residuos y convertirlos en subproductos. Esto es un poco lo que hemos vivido aquí, al menos en Europa, y todas estas estrategias e iniciativas, digamos, van cayendo a los diferentes Estados miembros y se van desarrollando diferentes directivas y legislaciones, como la Directiva de Plásticos de un Solo Uso, que se ha publicado recientemente en España. Pero bueno, hablamos de qué es esto de la economía circular, ¿no? La economía circular es un modelo restaurador y regenerativo por intención y diseño que trata de que los productos y materiales mantengan su utilidad y valor en todo momento, ¿vale? Aquí hay un link a un vídeo que resume muy bien qué es esto de la economía circular. Vamos a tratar de ponerlo y vamos a ver si se oye.
Los sistemas naturales existen desde hace millones de años e existirán por mucho más. En el mundo natural no hay residuos, sino que la materia fluye. Los residuos de una especie se convierten en alimento para otra. La energía proviene del sol, los seres vivos crecen y luego mueren. Y así los nutrientes son recuperados por el suelo de forma segura. Y funciona. Sin embargo, los seres humanos hemos adoptado un enfoque lineal. Extraemos, producimos y desechamos. Un nuevo móvil sale al mercado y tiramos el antiguo. Nuestra lavadora se estropea y compramos otra. Cada vez que hacemos esto, estamos explotando una oferta finita de recursos naturales y en muchos casos generamos residuos tóxicos. Sencillamente, esto no puede funcionar a largo plazo. Entonces, ¿qué podría funcionar? Si aceptamos que el modelo cíclico de los sistemas vivos funciona, podemos cambiar nuestra manera de pensar de forma que nosotros también operemos una economía circular. Comenzamos con el ciclo biológico. Cómo nuestros residuos podrían contribuir a crear capital en lugar de reducirlo. Al repensar y rediseñar los productos y sus componentes, así que los envases en los que vienen, podríamos crear materiales seguros y biodegradables que contribuyeran a generar y cultivar más cosas. Como dicen en las películas, ningún recurso se ha desperdiciado al crear este material. Pero ¿qué pasa con las lavadoras, móviles y neveras? Sabemos que no son biodegradables. En este caso, nos referimos a una nueva manera de repensar, una nueva forma de recircular los valiosos metales polímeros, para que mantengan su calidad y puedan ser aprovechados más allá de su vida útil como productos individuales. ¿Qué ocurriría si los bienes de hoy se transformaran en los recursos de mañana? Es un buen negocio. En lugar de la cultura de usar y tirar a la cual nos hemos acostumbrado, adoptaríamos una cultura del retorno y renovación, donde los productos y sus componentes serían diseñados para ser desasemblados y regenerados. Una solución sería repensar la forma en la cual concebimos la propiedad. ¿Qué ocurriría si nunca fuéramos propietarios de los bienes tecnológicos? Simplemente podríamos tener una licencia de uso por parte de los productores. Ahora, juntemos estos dos ciclos. Imagina que pudiéramos diseñar productos que fueran devueltos a sus productores para recuperar sus componentes técnicos y su materia orgánica para enriquecer la agricultura. Y ahora, imagina que estos productos fueran producidos y transportados usando energías renovables. Aquí tenemos un modelo que crea prosperidad a largo plazo. Y la buena noticia es que ya hay compañías que están empezando a adoptar esta nueva forma de trabajar. Pero una economía circular no consiste en que solo un productor cambie un producto, sino en que todas las empresas interconectadas que forman nuestra infraestructura y economía trabajen juntas. Se trata de energía, se trata de repensar el sistema en el cual operamos. Tenemos una fantástica oportunidad para abrir nuevas perspectivas y nuevos horizontes. En lugar de seguir atrapados en las frustraciones del presente, con creatividad e innovación, realmente podemos repensar y rediseñar nuestro futuro. Muy bien, volvemos a la presentación. Bueno, yo creo que es un vídeo muy ilustrativo que explica muy bien en 3 minutos, casi 4 minutos, qué es esto de la economía circular. O sea, está claro de que la economía circular no es solo reciclaje, estamos hablando de una conjunción de diferentes conceptos a la vez, como por ejemplo la biomímesis, en el cual, como ya digamos, se muestra en el vídeo, ¿no? Debemos imitar a la naturaleza, ya que en la naturaleza no hay residuos. Cualquier residuo que se genera se va insertando en los ciclos biológicos. La ecología industrial, en la cual el residuo de una empresa es el recurso de otra, ¿no? El concepto se llama simbiosis industrial. Cada vez más pues, se pueden encontrar iniciativas en áreas industriales o polígonos industriales en las cuales se intenta abordar el problema con una asociación de empresas en las cuales al menos se empieza a identificar si hay alguna oportunidad de que se pueda generar un subproducto para una empresa a partir de un residuo.
La performance economy, tratar de fomentar el uso frente a la posesión, ¿no? En el vídeo se habla de qué pasaría si en vez de ser usuarios de esa lavadora, digamos, solo accediéramos al uso, ¿no? Y realmente tenemos que preguntarnos si necesito tener una lavadora en casa o lo que realmente necesito es lavar la ropa. Y el Cradle to Cradle, que es una filosofía, una metodología de diseño que trata de diseñar cualquier producto, incluidas las aplicaciones de plástico, por supuesto, pensando de la cuna a la cuna, ¿no? Tratando de minimizar las sustancias peligrosas, de fomentar la recirculación de materiales y de utilizar las energías renovables y reducir las emisiones e implementar los principios de economía circular. O sea, está claro que la economía circular es mucho más que el reciclaje, ¿no? Este diagrama, algunos de ustedes ya lo conocerán, es el famoso diagrama de mariposa del MacArthur Foundation, en el cual se explica bastante bien un poco, digamos, los principios generales de la economía circular, ¿no? Ahora mismo estamos viviendo en una economía lineal en la cual extraemos materiales de nuestro planeta, de los suelos o de los océanos, para fabricar diferentes materiales, diferentes partes, componentes, ensamblarlos en productos que se venden o que se digamos, utilizan para proveer servicios a usuarios o consumidores. Ya, digamos que en todo este camino se van generando diferentes tipos de residuos, se están generando diferentes tipos de impactos ambientales y cuando terminamos de utilizar ese producto o de ese servicio, de alguna manera se generan más residuos al final de la vida útil de ese producto. Digamos, pérdidas y también vamos generando emisiones a lo largo de todo este camino. La idea es desarrollar una transición de este modelo lineal a un modelo circular basado en dos partes, ¿no? Y tenemos que ser capaces de diferenciar los materiales biológicos de los materiales técnicos, los materiales biológicos aquellos que se pueden reinsertar en la naturaleza y los materiales técnicos que estaríamos hablando un poco más sobre esto en el tema de los plásticos, en los cuales tenemos que tratar desde el diseño en que se produzcan estas recirculaciones, ¿no? Desde el compartir el uso, desde el reparar, desde la reutilización, la redistribución, la renovación, refabricación y por último el reciclaje. No es casual la dimensión de las flechas y están pensadas en este diagrama de alguna manera alineadas al concepto de energía embebida en los procesos. Si quiero reciclar 1 tonelada de acero, la energía embebida que yo necesito para reciclarlo y volver a utilizar ese acero para fabricar nuevas partes o nuevos componentes es mucho mayor que obviamente el mantener o el compartir o el reutilizar o el redistribuir. Entonces tenemos que tener en cuenta esto en cada paso que demos, en cada producto, aplicación, material, tecnología que diseñemos. Y aquí se marcan de manera muy clara cuáles son los principios generales de la economía circular. La regeneración de sistemas naturales, en los cuales debemos preservar y mejorar el capital natural, equilibrando el capital, los flujos de recursos renovables. No tiene por qué ser necesariamente mejor utilizar un packaging de plástico biobasado si no hacemos el análisis del ciclo de vida y nos aseguramos de que no estamos dañando el suelo y estamos cultivando hectáreas y hectáreas de maíz, por ejemplo, para utilizar los residuos para fabricar unos plásticos. El segundo principio, mantener productos y materiales en utilización la mayor parte del tiempo posible y en su mayor valor, tratando de buscar siempre estas recirculaciones. Y obviamente el tercer principio es tratar de eliminar los residuos y emisiones que se generan a lo largo de todo este camino. En torno a la economía circular se desarrolla el concepto de modelos de negocio circulares, que es aquel que es un modelo de negocio en el cual una empresa crea, capta o proporciona valor con y dentro de los ciclos cerrados de materiales que veíamos antes. Y normalmente se habla de 5 tipos de modelos de negocio circulares, ¿no? Tenemos los circular supplies, suministros circulares, que trata de proveer recursos materiales completamente renovables, reciclables o biodegradables. Y aquí, de alguna manera, hay muchas iniciativas relacionadas con la industria del plástico para sustituir el plástico proveniente de combustibles fósiles por otro tipo de materiales. El resource recovery, tratar de recuperar energía o recursos de residuos o subproductos.
Normalmente siempre pensamos en la incineración, pero en otras aplicaciones y en otros sectores se puede dar, por ejemplo, en residuos digamos, de alimentos utilizados para productos farmacéuticos o cosméticos, por ejemplo. Incluso se le está dando mayor valor a ese residuo, no estamos hablando de upcycling. El Product Life Extension, tratar de extender la vida de productos y componentes a través de cualquiera de las recirculaciones que veíamos antes, reparación, renovación e incluso reventa a segundos mercados. Esto se está empezando a dar en la maquinaria y en productos complejos, ¿no? E incluso se empieza a hablar en el sector del automóvil de trabajar en este sentido y con los vehículos eléctricos tratar de transformar, digamos, tecnologías obsoletas a nuevas tecnologías. Las plataformas de compartir el uso, sharing platforms, ¿no? El objetivo de todo esto es incrementar el ratio de utilización de los productos o materiales a través de la compartición. El uso, el acceso, la propiedad. Y hay un dato bastante interesante de la Comisión Europea, de un report de la Comisión Europea que dice que un coche promedio en Europa, el 95% de su tiempo está parado, no está ejerciendo su función. Esto nos indica que 1.500 kilos o 2.000 kilos, en algunos casos, de materiales muy preciados no están ejecutando su función para la que se han diseñado, más allá de mantener el coche en su sitio. Y luego, finalmente, los modelos de negocio basados en las prestaciones que priorizan el uso frente a la posesión de productos, llamados Product as a Service, que se están aplicando en diferentes sectores y aplicaciones. Tenemos el modelo basado en el uso o modelos basados en el resultado. Y un ejemplo importante es una empresa holandesa que se dedica a ofrecer vaqueros o jeans en esta modalidad, ¿no? Pagas un fee mensual, por ejemplo, tienes el vaquero durante un tiempo y cuando te cansas de ese vaquero lo devuelves y con esas fibras, con ese acero gastado, se producen unos nuevos jeans. Luego les daré algún ejemplo de iniciativas que se están dando, sobre todo en Europa y en algunos otros países, al menos que tengo yo por conocimiento relacionadas al plástico. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer en estos modelos de negocio circulares es tratar de pasar de un modelo lineal a un modelo circular, ¿no? Un modelo lineal podemos pensar en una representación muy esquemática del desarrollo de un producto, del desarrollo de un proceso, que es una secuencia de operaciones en las cuales vamos consumiendo materiales y recursos y vamos generando diferentes tipos de residuos y tenemos que pasar a un modelo o una representación de un proceso en la cual las flechitas verdes estas que nos entran en las operaciones vengan siempre de procesos de recirculación o de recursos o suministros circulares y que las flechitas que generamos en las diferentes operaciones las tratemos de reducir, eliminar o convertir a subproductos y tratar de que no se pierda el valor y se mantenga una utilización de los ciclos productivos de otras actividades. Pero bueno, esto que parece o puede parecer sencillo, cuando nos ponemos en un producto más complejo, pensemos en una fabricación de una lavadora o un frigorífico, por ejemplo, o digamos, o una pieza compleja de plástico, podemos tener cientos de operaciones aquí, por lo tanto podemos tener miles de materias primas que estamos consumiendo en las diferentes operaciones y podemos estar generando diferentes tipos de residuos, ¿no? Entonces, digamos que la complicación es muy grande cuando tratamos de transformar un modelo lineal a un modelo circular, digamos por la resistencia al cambio muchas veces en las organizaciones y por las dificultades de incorporar materiales renovables, materiales con contenido reciclado, reciclables, o tratar de reducir residuos, para lo cual tenemos que meternos a cambiar las operaciones del proceso, el proceso de fabricación o incluso el diseño del producto. Entonces, al final tendríamos que pensar en pasar de algo así a algo parecido a esto, en el cual cada una de estas flechitas, como decía, vengan de procesos de recirculación o de suministros circulares y estas flechitas, digamos que nos salen de las diferentes operaciones del proceso, tratemos de reducirlas, eliminarlas o convertirlas en subproducto. Con lo cual, como decía, a medida que el producto o la aplicación es más compleja, digamos, hacer esta transformación es mucho más compleja. Por lo tanto, bueno, hay dos opciones. Podemos tratar de transformar un modelo lineal a un modelo circular con la complejidad que ello implica, o tratar de desarrollar nuevos modelos de negocios circulares
desde el principio. Ahora les quería contar un poquito, digamos, un poquito el resumen de la Estrategia Europea de Plásticos, en qué está centrada y cuáles son los objetivos a 2030. Bueno, aquí pueden ver que, bueno, estos son datos del 2016, la puesta en el mercado de aplicaciones o productos de plástico, 49 millones de toneladas, y fundamentalmente estamos hablando de que el 40% de ese volumen de plásticos está en productos de envases o para 20% en construcción, 9% en automoción y casi el 6% en y si vamos a analizar, digamos, la distribución de residuos de plástico, vemos que la mayor parte proviene del packaging. Ya hemos visto antes que el tiempo de vida promedio de las aplicaciones en packaging era muy pequeñito, por lo tanto se puede explicar que de alguna manera va aumentando el consumo, se va poniendo en el mercado más plásticos en aplicaciones de packaging y digamos, todas las fugas o todo aquello que los sistemas de gestión actuales de residuos no pueden acoger, pues de alguna manera bueno, se van generando todos esos residuos, pero algunos de ellos hay fugas y acaban en el suelo o en los océanos. Entonces, una de las cosas fundamentales contra las que se está luchando en Europa desde la estrategia de plásticos es que el consumo de plásticos de un solo uso se va a reducir, se va a restringir. Además, el uso intencional de microplásticos en algunas aplicaciones. Por ejemplo, hay algunas aplicaciones cosméticas que se utilizan microplásticos o partículas de micros de plástico para que la funcionalidad del producto sea mejor y se va a tratar de restringir ese uso intencional. Pero como ya les decía, hay una directiva de residuos de plásticos de un solo uso en el que ya se está restringiendo y se está prohibiendo la aplicación de plásticos de un solo uso en algunas aplicaciones. La visión a 2030 de esta estrategia es que todo el packaging de plástico sea reutilizable o reciclable. Más del 50% de residuos plásticos tienen que ser reciclable. Se quiere aumentar por 4, multiplicar por 4 la capacidad de clasificación y reciclaje. Y entre los objetivos es obvio mejorar la calidad del reciclaje de plásticos y para eso tenemos que pensar y mejorar el diseño de los productos para el reciclaje, yo diría no solo para el reciclaje, sino para otras recirculaciones, ¿no? Tenemos que fomentar una demanda mayor de plásticos reciclados, incorporar los plásticos reciclados con contenido reciclado en diferentes aplicaciones y tenemos que fomentar el desarrollo de un mercado de materias primas secundarias para que de alguna manera no salga mucho más caro comprar un plástico reciclado que un plástico virgen, ¿no? Ese es uno de los problemas que muchas empresas están teniendo cuando van al mercado a buscar, digamos, materias primas alternativas al plástico virgen que están utilizando para sus procesos y se dan cuenta de que adquirir un plástico reciclado es un 20 o un 30% más caro porque no hay una oferta tan grande como el mercado virgen. Ya comentaba que se trata de prevenir los residuos plásticos, de plásticos de un solo uso y también establecer un marco regulatorio claro para plásticos biodegradables, ¿no? Hasta ahora había un poco de polémica en Europa sobre qué es un plástico biodegradable, qué es un compostable. Parece que hay problemas en utilizar plásticos biodegradables y compostables porque de alguna manera contaminan los procesos de gestión de residuos y de reciclaje. Y bueno, ya comentaba antes de limitar el uso intencional de microplásticos. Todo esto va acompañado de instrumentos de innovación e inversión en soluciones circulares y desde Europa se está tratando de desarrollar alternativas, no solo en materiales, sino también en sistemas alternativos, ¿no? En conceptos alternativos como el refilling en algunas aplicaciones. Aquí les traigo bueno, alguna nota relevante de... bueno, es una plataforma europea para la química sostenible que desarrollaron en 2018 un informe de estrategia de plásticos sostenibles. Se trata de recopilar proyectos, líneas de trabajo y tecnologías
para mejorar la circularidad del plástico, ¿no? Y fundamentalmente se centra en 3 áreas. Sustainable by Design, es decir, digamos, poner el foco en el diseño para diseñar productos más sostenibles y más circulares, hacer que el reciclaje mejore y que sea más sostenible, y tratar de buscar alternativas a los productos que de alguna manera se están poniendo en el mercado ahora. Hay puntos específicos en relación a micro y nanoplásticos, a botellas de polietileno rellenables y reciclables, y se hace un foco específico sobre el reciclaje químico también, ¿no? Este informe lo pueden encontrar ahí en el link, y es una información bastante valiosa, muy específica. En estos documentos, digamos, se centra como resumen los aspectos principales para mejorar la circularidad. Bueno, ya estamos hablando un poco de esto, ¿no? El diseño de mejores materiales, de materiales con mejores propiedades para la separación y el reciclaje. Como decía antes, es muy importante, es clave incorporar a los diferentes grupos de interés a lo largo de la cadena de valor en ese diseño de materiales, tecnologías y productos, para que de alguna manera tengamos esa visión, ¿no? Hasta ahora, los últimos, no sé, décadas o 100 años nos hemos centrado en que el modelo lineal sea eficiente, y eso significa que tenemos que diseñar productos para que sus procesos de fabricación sean eficientes y cuyo coste sea el menor posible, y que tengan una funcionalidad y unas prestaciones correctas para que la operación sea adecuada y satisfaga los requisitos del cliente, y que los costes de mantenimiento sean lo menor posible. Ahora tenemos que pensar no solo el design for maintenance o design for manufacturing, sino también design for reusing, design for disassembly, or reusing, for renovation, for remanufacturing, y finalmente for recycling. En algunos casos se pueden desarrollar soluciones de reparación de productos de plástico que prolonguen la vida útil, ¿no? Estaríamos hablando de ese modelo de negocio de life extension. No solo estamos hablando siempre del plástico utilizado en packaging, hay otras muchas aplicaciones en las cuales el plástico puede dar una buena solución si se piensa en que su tiempo de vida sea largo. Es totalmente necesario innovar en tecnologías de reciclaje avanzadas para aumentar el valor recuperado de los residuos plásticos, pero para eso los recicladores o gestores de residuos tienen que estar muy cerca y estar muy al tanto de los productos que se van desarrollando, y tratar de influir en el diseño para que se puedan reciclar de manera más sencilla. Y, por supuesto, incorporar materias primas alternativas en la producción de plástico. Materias primas que vengan de subproductos de otros sectores, procesos, materias primas biológicas de la industria agrícola, bueno, y otro tipo de alternativas. Estos serían aspectos principales. Estamos hablando del área de Circularity by Design. Una de las partes en las que nos tenemos que centrar es el diseño del material. Ya hablábamos antes de la extensión de vida, ¿no? Podemos pensar, y hay iniciativas en estos documentos hablando de que se pueden reparar y preservar las propiedades de los polímeros, los diferentes materiales, y mejorar el envejecimiento. La industria del automóvil, por ejemplo, está pensando en implementar el pasaporte digital de producto para conocer mejor la degradación de las propiedades de diferentes aplicaciones plásticas, ¿no? Los productos plásticos que se utilizan en el automóvil y que cada vez se van utilizando más son de altas prestaciones y no siempre se pueden reciclar de la misma manera que se recicla un residuo de plástico de una bandeja de un alimento, por supuesto. Pero para eso es necesario tener muchísima información sobre la degradación de las propiedades de los materiales. Por supuesto, disminuir el uso del material, optimizando el peso, tratar de fomentar la clasificación y mejorar la clasificación y separación. Eso va a ir a mejorar la reciclabilidad. Buscar materiales monocapa y monomaterial, ¿no? En vez de multicomponente. Hay aplicaciones como el Tetrabrick que igual tiene 5 o 6 capas, con lo cual es mucho más difícil reciclar eso, ¿no? Y de alguna manera tendrías que tener procesos que fuesen capaces de dividir, de
ir separando las diferentes capas para que los procesos de reciclaje fuesen eficientes. En la parte de diseño del artículo del producto, hablábamos antes de la optimización del material y para eso tenemos que entrar al diseño del producto, diseños digitales y nuevas técnicas de cálculo por elementos finitos, por ejemplo, podemos llegar a optimizar digamos, el diseño de los productos y depende de la aplicación, pues tenemos que empezar en el diseño para la economía circular, ¿no? Pensando en ese diseño para las diferentes recirculaciones que hablábamos antes. Y si pensamos en el Circularity by Recycling, digamos, tenemos que trabajar mucho más en la preparación de los flujos de residuos para tratar de que digamos, a las factorías de reciclaje lleguen los residuos mucho mejor preparados. Y bueno, hay muchísimas iniciativas, no tenemos tiempo aquí, pero relativas al reciclaje mecánico, al químico térmico, termoquímico y reciclaje de compuestos. Y otra parte, sería la tercera parte, es tratar de buscar alternativas. Procedente de residuos plásticos, procedentes de biomasa y de otras. Y en relación a materiales alternativos, bueno, hay muchísimas iniciativas orientadas a bioplásticos biodegradables y compostables. Aquí hay que tener mucho cuidado en poner en el mercado un plástico biodegradable, porque hay que asegurarse de en qué condiciones ese plástico es biodegradable y cuál es el sistema de gestión de residuos que va a tratar ese plástico biodegradable. Ahora mismo, si un fabricante de botellas de agua utilizara un plástico biodegradable en sus botellas de agua que compramos en los supermercados y nosotros no se identifica bien ese tipo de plástico y lo metemos al contenedor donde estamos tirando el plástico convencional, puede que ese plástico biodegradable contamine o haga menos eficientes los procesos de gestión de residuos del plástico actual. Y bueno, cada vez hay más iniciativas de fabricación de bioplásticos a partir de subproductos de agricultura, y en este caso uno basado en subproductos de agricultura. Aquí les quería dejar un ejemplo de reparación de productos de plástico. Este caso es una empresa española dedicada a la reparación y el mantenimiento de todo tipo de bienes fabricados con material plásticos. Fundamentalmente se ha centrado en reparación de palés de plástico. Incluso están tratando de reparar piezas del automóvil. Bueno, esto ayuda a extender la vida de esos materiales y que ese palet dañado, ¿no? Y además que se reparan con procesos de soldadura en un proceso innovador, digamos que se extienda la vida del producto y bueno, pues no estemos extrayendo nuevos materiales del planeta. Habría que ver cuál es la comparación a largo plazo, ¿no? En múltiples ciclos de un palet de madera, del tipo de un palet europeo, por ejemplo, de madera con un palet de plástico. Pero habría que pensar en la comparación durante, no sé, 5 años, 10 años, ¿no? Si comparo uno con otro no estoy haciendo bien la comparación. Uno se repara y el otro no, ¿no? Bueno, botellas con plástico reciclado, con contenido reciclado, ya lo vemos aquí, al menos en Europa, hay muchas aplicaciones. Se está tratando de trabajar en mejorar los sellos de reciclabilidad. Cada vez más empresas están tratando de asegurarse de que sus productos sean reciclables y cuando van a preguntar a sus proveedores, de alguna manera los proveedores no tienen mucha información si al final ese producto va a ser reciclable, porque una cosa es que sea técnicamente reciclable, otra cosa es que sea viable reciclar y que se lleve a cabo, y otra cosa es que realmente se recicle, ¿no? Al final hay saltos bastante importantes y una cosa es que se pueda reciclar, porque prácticamente cualquier cosa se podría reciclar si hay un proceso para ello, pero que realmente se recicle, eso es otra historia. También hay muchos desarrollos orientados a materiales biodegradables compostables y bueno, aquí pueden ver burbujas de agua, comestibles, cápsulas compostables, botellas, esos materiales biodegradables y demás. Y igualmente lo que llevo diciendo, ¿no? Es importante diseñar pensando en todo el ciclo de vida, ¿no? Pensando en cuáles van a ser los sistemas de gestión de residuos
en aquellas localizaciones donde voy a comercializar mi producto. Otra de las cosas importantes es el etiquetado, porque muchas veces incluso la dimensión de la etiqueta, por ejemplo, de una botella de agua puede dificultar el proceso de reciclado y tenemos que diseñar la etiqueta para que no dificulte ese proceso de reciclado de una botella de PET, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí hay muchísimas iniciativas orientadas a utilizar materiales reciclados, reciclables, biodegradables, materiales flotantes para esas etiquetas, materiales provenientes de fuentes responsables, tratar de eliminar las etiquetas, por ejemplo, en algunos alimentación y bebidas se está tratando de hacer, y bueno, por supuesto, el análisis del impacto. Bueno, ya me queda poquito tiempo, pero de alguna manera, para tratar de desarrollar estos productos, tecnologías o modelos de negocio basados en la economía circular, una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es dotarnos de herramientas para medir y tomar decisiones a la hora de, en el diseño conceptual de nuestros productos. Decisiones conscientes que nos permitan saber si el impacto ambiental de ese producto que voy a poner en el mercado mejora o es menor que lo que tenía, o no, pero al menos tenemos que medir, ¿no? Si no medimos no vamos a poder mejorar. Y aparte del análisis del ciclo de vida, en el cual vamos a analizar los impactos ambientales, últimamente se está trabajando en tratar de desarrollar metodologías relativas al análisis de sostenibilidad del ciclo de vida del producto, ¿no? El Life Cycle Sustainability Assessment, que sería una combinación del análisis ambiental del ciclo de vida, el análisis de costes del ciclo de vida y el análisis del impacto social del ciclo de vida. Es fundamental aplicar el concepto del ciclo de vida desde el diseño y tener en cuenta todas las fases por las que va a pasar el producto. Para eso es muy importante mapear el ciclo de vida. Lo que hablábamos antes de identificar los materiales y recursos que voy consumiendo en cada operación y los residuos, porque cada una de estas flechitas al final me va a generar un impacto ambiental, ya sea la que entra o la que sale. Y también es muy relevante conocer los diferentes escenarios. Este es un ejemplo de la cadena de valor, una representación de la cadena de valor de una caja de pescado, de poliestireno expandido. Y aquí vemos que una vez que se fabrica una caja de poliestireno expandido puede tener diferentes usuarios a primer nivel, ¿no? Una plataforma de distribución, empresas de acuacultura, otras empresas de procesado, lonjas. Depende por dónde vaya la caja, va determinando su camino y cada uno de estos caminos o las diferentes combinaciones de caminos tienen diferentes impactos ambientales. Por lo tanto, es importante ser consciente de los diferentes escenarios que puedo tener en cuenta y que puedo medir. Bueno, y básicamente, sobre el análisis del ciclo de vida, comentar que, digamos que ahora la tendencia fundamental es centrarnos en el global warming, pero hay muchos más impactos ambientales de impacto intermedio, que son efectos sobre aspectos específicos sobre la disponibilidad de recursos naturales, el uso del agua, el calentamiento global, el agotamiento de la capa de ozono, la toxicidad marina, ¿no? Hablábamos en el vídeo de antes, y diferenciar todas estas categorías de impacto ambiental que tendríamos que analizar con esas metodologías cuando estoy diseñando un producto y que se podrían resumir en estos impactos ambientales de relación al daño sobre los seres humanos, el daño sobre los ecosistemas o el daño sobre la disponibilidad de recursos. Esto básicamente es una representación visual de cuando puedes hacer digamos, el análisis del ciclo de vida de un producto y puedes analizar partes diferentes del ciclo de vida, como por ejemplo producto, el consumo de energía en la fase de operación y los consumibles y ver la contribución a los diferentes impactos ambientales de las diferentes partes. Y igualmente podemos ver digamos, los impactos ambientales en ese punto final, ¿no? Y ver en las partes que elijamos de ese ciclo de vida y seguimos con el producto, consumo de energía consumible, la contribución de esas partes a los diferentes impactos, ¿no? Que hablamos, salud de las personas, ecosistemas y consumo de recursos naturales. Bueno, el coste del ciclo de vida totalmente es necesario para tratar de analizar, por una parte, impactos ambientales y costes a lo largo del ciclo de vida, porque
tenemos que desarrollar ya un producto, nos tenemos que asegurar de que sea viable económicamente también, por supuesto, si no las empresas no son rentables, pero tenemos que combinar el análisis de costes con el análisis de impacto ambiental. Y aparte del análisis del impacto social, pero bueno, eso ya quedaría un poco, habría que combinarlo también, pero normalmente ahora estamos centrándonos en general sobre el impacto Por de ahí costes y vi el una análisis de cosita impactos ambientales. chiquitica. Vale, y bueno, con todo esto podríamos obtener indicadores de sostenibilidad, ¿no? Tratando de combinar los impactos ambientales en esas categorías de impacto ambiental de punto final, los costes y el impacto social, ¿no? Y tratando de definir indicadores de sostenibilidad y medirlos cuando estamos diseñando y desarrollando un producto. Y bueno, más o menos -10. Esto era lo que había preparado para hoy. Igual ha ido un poquito rápido, pero bueno, tienen a entender la presentación y el vídeo. Muchas gracias por su atención y bueno, a su disposición para cualquier duda o pregunta. Muchísimas gracias, Carlos. Sí, lo apresuramos en compactar un tema bien complejo, pues en menos de una hora. Muy bien uso del tiempo, muchas gracias. Tenemos una pregunta en el chat que nos dice May Figueres. Dice, de cuando estabas hablando en la parte de, bueno, estabas hablando de las diferentes alternativas, decías en la parte de reciclados, dice ella, y usando grafeno en polvo con plásticos reciclados para extender la vida. Esa es la pregunta. Ya. Pues no soy un experto en cuáles son las propiedades que puede aportar el grafeno en polvo. Yo sé que digamos, una de las cosas que también se está trabajando es en investigar en materiales híbridos, en la combinación de diferentes, por ejemplo, en el hormigón, ¿no? Diferentes partículas metálicas en diferentes distribuciones para tratar de incrementar las propiedades del hormigón y en otras, digamos, componentes plásticos también, ¿no? No, ya lo siento, Mavi, pero no le puedo, no tengo conocimiento sobre eso. Perfecto, no, entendemos. Una pregunta, bueno, no veo otras preguntas en el chat, pero particularmente me gustaría si pudieras, Carlos, dentro de todo esto que has acumulado de experiencia en el sector plástico y vos que estás ya en todo el sector de Europa, a nosotros aquí en Costa Rica pues nos va llegando las tendencias conforme van pasando las diferentes regulaciones, ¿verdad? Entonces, vamos viendo, bueno, hace poco hemos estado viendo, bueno, justamente se anunció en India, por ejemplo, que se iba a prohibir lo que son las bolsas de plástico, y han habido, han estado incrementándose un poco las iniciativas en esa línea. Tal vez desde tu perspectiva, viendo hacia la industria en Costa Rica, que también está muy en la línea de lo que dijiste, que está muy dedicada a lo que es empaque, envase y todo esto. ¿Cómo visualizas en el corto plazo el tema de economía circular desarrollándose en esta línea de modelos de negocio? ¿Cuáles oportunidades podrías ver? Aquí, digamos, en Europa se está trabajando mucho en incorporar contenido reciclado, sobre todo en envases, en productos alimentarios. La dificultad es en encontrar mercado para eso, mejorar los procesos de reciclaje y yo creo que una de las soluciones que se tiene que desarrollar en el futuro son envases reutilizables y el refilling. Y de hecho me consta que algunas grandes compañías de bebidas se lo están empezando a plantear de alguna manera, o sea que tú no compres una botella de una bebida, la que sea, sino que tú seas capaz de hacer un refilling en un supermercado, ¿no? Y de alguna manera que no, bueno, dejen de producir plástico, ¿no? Y que su modelo de negocio no sea vender una botella de algo, sino venderte una cantidad de líquido que quieran, ¿no? Nosotros lo planteamos hace ya bastantes años aquí en Europa a una gran marca de bebidas y de agua embotellada, pero bueno, no nos hicieron caso, pero sí que
nos consta que se lo están empezando a plantear, envases reutilizables y refilling, ¿no? Además, todos los objetivos de todas las estrategias y directivas van encaminados a tratar de incluso tasar aquellos plásticos que no sean reciclables, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que girará hacia ahí, sobre todo en el tema de envases, ¿no? Y en aplicaciones que tengan un tiempo de vida mayor, tratar de mejorar el conocimiento y la degradación de los plásticos para extender su vida, reutilizarlos, renovarlos, refabricarlos y mejorar los procesos de reciclaje. Sí, Okay. eso es un poco en plásticos, digamos, fósiles, ¿eh? Y cada vez hay más iniciativas de plásticos hechos de subproductos orgánicos o biobasados, pero la dificultad que tiene ahí es ver cómo se van a gestionar esos residuos, ¿no? Biodegradar, en qué condiciones, si se van a compostar, porque los sistemas de gestión de residuos les cuesta adaptarse bastante, al menos aquí. Perfecto. Tenemos ahí otro comentario en el chat. Bueno, dice Eric Blanco, se está invirtiendo mucho en reciclaje químico para este fin. Sí, no lo mencionaste tampoco grande en extensión porque, bueno, es muy poco tiempo, pero sí, hay también iniciativas en términos de reciclaje y decíamos hace poco en un encuentro que estuvimos que es lo que todo el mundo está esperando es la validación por parte de FDA de reciclaje químico en muchas de las empresas para poder utilizar ya esa resina ya reciclada. Entonces, como va a ser, y creo yo que va a ser como una noticia bomba, le llamamos, por cuando ya se valide y podamos hacer uso de eso con su respectivo proceso, ¿verdad? Dice Mari Figueres, ¿cómo consigue uno plástico reciclado? No sé específicamente la pregunta, si Mari podrías decirnos, ¿en Costa Rica o cómo, o el proceso, o cómo a qué te referís, perdón? ¿Puedes abrir el micrófono si gustas? Perdón. Yo vivo en Estados Unidos, pero estoy haciendo Pelegraph en Costa Rica y en Estados Unidos. Pelegraph estoy haciendo, se dice polipropileno y polietileno reciclado infuso con grafeno en polvo. Yo produzco grafeno, perdón. Y el problema que estoy encontrando en Costa Rica y en Estados Unidos es que no encontramos grandes cantidades de plástico reciclado. No podemos. Entonces me voy a tener que ir a India, es lo que estoy viendo. Pero entonces quería saber si usted sabía, don Carlos, si usted sabía de si en Estados Unidos, si en Costa Rica, cómo hace uno para poder conseguir, porque ya logramos sacar el producto de plástico reciclado con grafeno y tenemos buenos resultados. Le hemos dado vidas extras de la tensión, etcétera, subiéndole un 26%, etcétera. Pero no podemos poner las manos en el plástico reciclado. Ya, yo creo que es un problema que está empezando a tener todo el mundo porque, claro, es que en general no llega mucho plástico a reciclarse, con lo cual no hay mucho plástico reciclado. Entonces, es difícil encontrar proveedores a un coste relativamente razonable de plástico reciclado. Yo creo que pasa en todos los países. Aquí hay recicladores que tengan plástico reciclado, pero creo que empieza a ser uno de los problemas fundamentales. O sea que para eso hay que mejorar los procesos de reciclaje y eso nos va a llevar bastante tiempo, ¿eh? Es un problema a resolver en los próximos años, desde luego. No tengo conocimiento de empresas o proveedores específicos que puedan disponer de eso. Perfecto, no sé si alguien más tiene algún comentario, porque ya estamos finalizando. Si no hay nada más, pues agradecerle a don Carlos. Yo sé que el tema para muchos es muy relevante y estamos en ese proceso, creo yo, de exploración y validando pues algunas opciones de otros países. Ya
tenemos una mano levantada, don Eric Blanco. Antes de eso, después se me va a decirles, por favor, si nos pueden llenar la encuesta de satisfacción. Este es uno de los webinars que estamos realizando, un poco para enterarnos y estar más entonados entre todos de lo que está pasando en economía circular y las posibles oportunidades que pudiéramos tener. Les recuerdo que este webinar es parte del esfuerzo que estamos haciendo y con CEGESTI para poder acompañar con asesoría técnica a asociados de ACIPLAS, ¿verdad? Agremiados a nuestra cámara que quieran implementar o realizar algún proyecto encaminados hacia la economía circular. Adelante, Eric. Sí, no, Angie, es que me pareció escucharte que el reciclaje químico no había recibido el aval de la FDA, o fue que me equivoqué. Que todo el mundo estaba esperando como que ya se pudiera validar y poder utilizarlo, que es lo que porque ya, no, desde como a mediados del año pasado, ya algunos fabricantes, como Starlinger y otros, tienen aprobación FDA en sus procesos para reciclaje químico, ¿verdad? Entonces, claro, si mal no recuerdo, fue como en septiembre del año pasado. Puedo buscar la información, pero ya eso está avalado. Y de hecho hay muy grandes inversiones. De hecho, hasta la compañía nuestra hizo una inversión multimillonaria que ya está vendida toda la planta, sale hasta dentro de un año, casualmente para consumo alimenticio en Europa. Y básicamente, pues, ya es una realidad, ¿verdad? No es algo como que están ahí invirtiendo unos cuantos de millones de dólares por un ensayo, ¿verdad? Ya hay aprobación. Claro, muchas gracias, Eli. Sí. Justamente hace poco fuimos y sí, ya nos habían anunciado de los desarrollos que están haciéndose más en conjunto, ¿verdad? Creo que fue hace poco en Braskem, en México también. Y bueno, nada, muchísimas gracias, Eli. Sí, nada, que seguimos trabajando en esta línea. Yo quisiera agradecerle a Carlos, y no quisiera acaparar más tiempo de todos, más bien agradecerles por la participación. Ya nos preguntaron por el chat particular que los contactos de don Carlos, tenemos un par de interesados de que lo puedan contactar, así como la presentación y el video vamos a estárselos haciendo llegar a través de las compañeras de CEGESTI, a quienes agradezco mucho por este apoyo con este webinar. Y don Carlos, si quisiera brindarnos unas últimas palabras. Muy agradecido por estar aquí, muchísimas gracias por su atención y bueno, digamos, nosotros llevamos tratando de empujar la economía circular desde hace casi 8 años y bueno, y vemos que se van dando pasitos muy lentitos, poco a poco, pero bueno, tenemos que seguir, no tenemos otra alternativa, ¿no? Así que, bueno, mucho ánimo a todos y a todas y estamos en el buen camino de seguir. Perfecto. Muchísimas gracias, Carlos, y muchísimas gracias a todos los que asistieron. No se les olvide, por favor, estar atentos a los próximos webinars y a los programas que vamos a tener relacionados con economía circular para acompañarles muy específicamente en el sector de la industria plástica y tratar de que estos conceptos que están un poco pues, en el macro puedan aterrizarse y ya sean aplicados en sus propias empresas con proyectos en específico. Les animamos y les recordamos que estamos a la orden en ACIPLAS para cualquier duda al respecto. Muchísimas gracias a todos. Feliz tarde. Gracias, igualmente. Feliz día.